Bueno, vamos a entrar ahora en el estudio de la función cuadrática. Su forma polinómica es y igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1 en este ejemplo. Esto es un ejemplo cualquiera, tome una cualquiera, en donde, como podrán observar, este miembro que tenemos acá, esta parte les es conocida a ustedes porque les recuerda la ecuación cuadrática. Nada más que la ecuación cuadrática está igualada a 0. Aquí esto está igualado a una variable y. ¿Por qué se llama variable? Porque varía. ¿Y por qué varía? Porque acá tengo otra variable. Es una letra que puede tomar los valores que nosotros queramos, pero si va tomando distintos valores, el resultado que va a dar acá es distinto. O sea, y va a tomar distintos valores. Dicho de otra manera, la y depende de qué valor le den ustedes a la x. Dicho de otra manera, la y es una función de x y por eso es una función cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la x está la x mayor, el grado mayor de la variable independiente es 2. ¿Sí? Cuando el grado mayor de la variable independiente es 1, tenemos una función lineal. Muy bien. En general, la forma que tiene la función cuadrática es y igual a x cuadrado más bx más c. Recuerden que acá siempre los signos podrían ser positivos o negativos. La función cuadrática tiene una forma de gráfica que corresponde a lo que llamaríamos parábola. Tiene una función que se llama parábola. Esta es la parábola. Tiene una forma de U en este caso, o podría estar al revés y tendría una forma de una montaña. Muy bien, esa gráfica consta de 4 puntos importantes que debemos calcular. Esos 4 puntos importantes que nos van a permitir graficar y que nosotros debemos calcular es la ordenada del origen, que es el lugar donde la curva toca al eje Y. Es el lugar donde la curva intersecta al eje Y. Muy bien, luego tenemos las raíces, que es el lugar donde la curva toca o se intersecta con el eje X. Y finalmente el vértice, la punta de la gráfica. Esto dicho así nomás en manera grosera, como para que nos podamos entender. Entonces, el vértice, que es este punto, y si es un punto tiene coordenadas en X y coordenadas en Y, se llama vértice y sus coordenadas son X del vértice y la Y del vértice. Bien, pasemos ahora a ver cómo calculamos cada uno de esos puntos. Comencemos ahora con el estudio de los 4 puntos importantes que habíamos mencionado que sirven para graficar una parábola. Vamos a comenzar entonces por la ordenada al origen. Dada una función cuadrática cualquiera, por ejemplo esta que tengo acá, la ordenada al origen habíamos dicho que era el punto en donde la curva toca al eje Y. Eso significaría que la X vale 0. Entonces, si la X vale 0, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función por 0. Dicho de otra manera, para poder calcular de la ordenada al origen, debo hacer que la X valga 0. Entonces reemplazo la X con el 0 y obtengo un cálculo como este. Obviamente, donde haya una X o donde haya un 0, ese término será 0. Acá 2 por 0 al cuadrado es 0. 3 por 0 es 0. Menos 1 y queda solamente menos 1. Desde el punto de vista teórico, esto es lo que correspondería hacer. Es decir, darle a X un valor 0 y reemplazarla en la ecuación, en la función que me están dando. Desde un punto de vista meramente práctico, la ordenada al origen siempre es, fíjense, el término independiente, el número que está solito. Siempre va a ser ese valor. ¿Qué pasa si no tengo término independiente? Bueno, cuando no tengo término independiente, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces siempre vamos a estar en conocimiento del valor de la ordenada al origen. Pasemos ahora a las raíces.
raíces. Bueno, tengo una función cuadrática y en el caso de las raíces habíamos definido como es el lugar en donde la curva toca o se intersecta con el eje X. Por lo tanto, el valor de y es igual a 0. Entonces, si en mi función reemplazo la y por 0, me queda una expresión conocida, una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Ahora es una ecuación de segundo grado, dice ahí. ¿Y cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Con la fórmula resolvente, que ya la conocen, reemplazamos y voy a obtener dos valores, x1 igual a 3 y x2 igual a 2. Ustedes después hagan los cálculos auxiliares. Y estos dos valores, que son las raíces de la ecuación, son las raíces o también llamado ceros de la función cuadrática. Resumiendo, desde un punto de vista eminentemente práctico, la ordenada al origen no es otra cosa que el término independiente. Y cuando estoy buscando las raíces, lo único que tengo que hacer es calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Hacer de cuenta que en vez de tener una función cuadrática, tengo una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en vez de haber una y hay un 0. Resuelvo y esos dos valores que encuentro son las dos raíces, x1 y x2. Pasemos a calcular el vértice. Recordemos que el vértice tenía como coordenada x del vértice y la y del vértice. Empecemos por la x del vértice. Dada esta función, como ejemplo cualquiera, tenemos una formulita, la que está acá, para calcular la x del vértice. Es menos b sobre 2a. Muy bien. Menos b significaba que cambiaba el signo de b. b es menos 5, cambiando el signo va a ser 5 sobre 2 por a, y acá vale 1, pongo 1. Resolviendo, me queda que la x del vértice es 2,5. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo? Ya tengo calculada la x del vértice. ¿Cómo calculo la y del vértice? Bueno, es muy fácil. Si yo tengo una función y, que es esta, que es x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, si esta es la y del vértice, entonces esta debe ser la x del vértice. X del vértice. Entonces, donde diga x, yo reemplazo por el valor de 2,5. O sea que tengo que ponerlo acá, este valor lo coloco también ahí. Por lo tanto, x al cuadrado sería 2,5 al cuadrado, menos 5 por x, 5 por 2,5. Y acá más 6, no pasa nada. Muy bien, resolviendo la potencia, resuelvo el producto, me da este valor y finalmente obtengo que la y del vértice es menos 0,25. Entonces, ahora reunimos los 4 puntos que hemos encontrado y graficamos. Teníamos la ordenada al origen en y igual a 6. Este es el eje de las y, el 6 está acá, marco ahí y esa es la ordenada al origen. Raíces, x1 es 3, y x2 es 2. Esas son las raíces. Y el vértice, x del vértice 2,5, x del vértice 2,5, fíjense que está siempre justo la mitad de las dos raíces, y la y del vértice es igual a menos 0,25, esto sería menos 1, la mitad sería menos 0,50, la mitad de la mitad sería menos 0,25. Hago la intersección y ahí tengo el vértice. Muy bien, ya tengo los 4 puntos que son necesarios y ahora simplemente con un poco de pulso tenemos que unirlos y ahí está la parábola.